La noche en que mis padres anunciaron el plan de sucesión, entendí que yo no existía en el futuro que habían construido. Me llamo Riley King, la hija menor de una familia donde la tradición no era una costumbre, era una ley. Mi padre, Richard King, levantó su despacho de abogados desde cero. Durante años trabajó hasta la madrugada, convirtió derrotas en contratos millonarios y transformó un pequeño bufete local en el orgullo de toda la ciudad. Mi madre, Eleanor, administraba la casa igual que una oficina, horarios exactos, silencio impecable y emociones perfectamente archivadas. Y luego estaba Lydia, mi hermana mayor. La hija perfecta. La heredera perfecta. La futura socia perfecta. Ella hablaba como mi padre, caminaba como mi madre y sonreía como si el éxito ya estuviera escrito en cada uno de sus movimientos. En cada cena familiar había historias sobre sus logros, sus calificaciones, sus prácticas profesionales. Mis padres la miraban con un orgullo tan evidente que iluminaba toda la mesa. Yo también la admiraba. Aunque a veces esa admiración pesaba como una piedra en el pecho. Porque mientras ellos discutían casos legales y estrategias corporativas, yo me encerraba en mi cuarto con una laptop vieja que sonaba como si fuera a explotar cada vez que la encendía. A mí no me apasionaban las leyes. Me apasionaba programar. Escribir código se sentía como crear universos invisibles. Líneas simples capaces de convertirse en algo útil, algo vivo, algo mío. Ahí sí tenía control. Ahí sí importaba. Recuerdo perfectamente la cena donde todo se rompió. El olor del romero llenaba el comedor y el sonido de las copas chocando apenas cubría la tensión. Mi padre preguntó cuáles eran mis planes para la universidad. Pero no era una pregunta real. Era una confirmación. Lydia habló primero, emocionada por una oferta de prácticas en uno de los despachos asociados al bufete. Mi madre sonrió orgullosa y mi padre asintió satisfecho, como si el legado familiar estuviera asegurado. Entonces me miraron a mí. Sentí el peso de sus ojos atravesándome. Respiré hondo. Quiero estudiar ingeniería en software, dije. Quiero desarrollar aplicaciones, construir algo propio. El silencio fue inmediato. Pesado. Frío. El reloj de pared sonaba más fuerte que nunca. Mi padre dejó el tenedor sobre el plato con una calma que daba más miedo que cualquier grito. Mi madre bajó la mirada. Lydia dejó de sonreír. Y entonces mi padre habló. Si abandonas el derecho, no esperes nada de mí. No levantó la voz. No hizo escándalo. Y justamente por eso dolió más. Sus palabras cayeron como una sentencia definitiva. Sentí algo romperse dentro de mí lentamente, como si me vaciaran por dentro sin necesidad de tocarme. No discutí. No lloré. Sabía que suplicar solo empeoraría todo. Así que esa misma noche subí a mi habitación y empecé a empacar. Unas cuantas sudaderas. 2 pares de tenis. Mi laptop vieja. Y un cuaderno lleno de código incompleto y sueños que todavía no sabía cómo alcanzar. Antes de cerrar la mochila, guardé una fotografía familiar entre las páginas del cuaderno. No porque me hiciera sentir querida, sino porque necesitaba recordar exactamente de qué estaba huyendo. Cuando salí de la casa, el aire nocturno me golpeó el rostro con olor a lluvia. Las luces del hogar seguían encendidas detrás de mí. Firmes, cálidas, distantes. No volteé. Porque entendí algo mientras caminaba sola por aquella calle silenciosa. A veces perder todo lo que otros tenían planeado para ti es la única forma de encontrarte a ti mismo. 6 meses después, vivía en un departamento diminuto con 2 desconocidos. El calentador funcionaba cuando quería. La cocina tenía una luz parpadeante que parecía escena de película de terror. Y aún así, era el primer lugar que sentía verdaderamente mío. Trabajaba como barista en una cafetería a 2 cuadras del departamento. Pasaba las mañanas preparando cafés para estudiantes y oficinistas que apenas notaban mi existencia. El sueldo apenas alcanzaba para pagar renta, transporte y sopa instantánea. Pero sobrevivía. Y eso bastaba. Cada madrugada abría la cafetería antes del amanecer. Después del turno caminaba hasta la biblioteca pública y estudiaba programación hasta que cerraban. JavaScript, Python, diseño web. Aprendía de tutoriales gratuitos, foros y videos viejos. Mi laptop era lenta. Mis ojos siempre estaban cansados. Mi cuenta bancaria daba miedo. Pero cada línea de código me hacía sentir más cerca de la vida que quería construir.
La única cosa que jamás dejé de pagar fue el Internet. Porque sin conexión, mi sueño desaparecía. Vivía de café barato, desvelo y pura terquedad. Hasta que una noche lluviosa, minutos antes de cerrar la cafetería, escuché una voz conocida decir mi nombre. ¿Riley? Levanté la mirada. Era mi tía Diane, la hermana menor de mi padre, la oveja negra de la familia. Años atrás había sido ingeniera en software antes de dejar el mundo corporativo para fundar su propia consultora tecnológica. Mientras toda mi familia me veía como un error, ella siempre me habló como si yo tuviera valor. Nos sentamos después del cierre y le conté todo. El departamento, la cafetería, las noches sin dormir, el miedo constante de fracasar. Ella escuchó en silencio sin interrumpirme. Y cuando terminé, sonrió apenas. Si de verdad quieres dedicarte a esto, ven mañana a mi espacio de coworking. Tengo un escritorio vacío junto al mío. Al día siguiente fui. Y en cuanto crucé esa puerta, sentí algo que no había sentido en años. Pertenencia. El lugar estaba lleno de pantallas encendidas, pizarras cubiertas de ideas, teclados sonando sin parar y olor a café recién hecho. Se sentía vivo. Como un mundo donde nadie necesitaba parecer perfecto para valer algo. Y por primera vez desde que salí de casa, sentí que tal vez no estaba empezando desde cero. Tal vez apenas estaba comenzando, por primera vez en meses, sentí que alguien realmente me veía. Mi tía Diane no me ofreció dinero. No me tuvo lástima. Me dio algo mucho más valioso. Un espacio. Una silla. Wi-Fi. Y la sensación de que todavía podía convertirme en alguien. Desde ese día empecé a pasar cada minuto libre en aquel coworking lleno de pantallas encendidas y olor a café fuerte. Mientras otros construían startups millonarias o cerraban contratos, yo me quedaba en una esquina escribiendo código hasta que me dolían las manos. Ahí nació Houmis. Una aplicación sencilla, pero creada desde una necesidad real. Conectar personas con plomeros, electricistas y técnicos de confianza sin pasar horas rogando por ayuda o haciendo llamadas inútiles. La idea nació en mi departamento miserable, donde todo parecía romperse al mismo tiempo. La tubería, la calefacción, la paciencia. Y quizá también yo. Poco a poco mi vida se convirtió en una rutina brutal. Trabajar, programar, dormir, repetir. Abría la cafetería antes del amanecer, soportaba clientes groseros durante horas y luego corría al coworking para seguir desarrollando la app hasta la madrugada. Había noches donde el cansancio me hacía ver doble. Pero cada línea de código era un ladrillo más en la vida que estaba intentando construir. Mirar la aplicación crecer en la pantalla se sentía como ver un sueño aprendiendo a defenderse solo. Cuando terminé la primera versión funcional, la envié a una competencia de startups en Boulder. Sin expectativas. Como quien lanza una botella al mar esperando que nadie la encuentre. Una mañana, mientras preparaba capuchinos en la cafetería, mi celular vibró dentro del bolsillo del mandil. Saqué el teléfono con las manos todavía calientes por el vapor de la máquina de espresso. Abrí el correo. Y leí. Tu proyecto ha sido seleccionado para la ronda final. Sentí que el aire desaparecía. Volví a leerlo. Una vez. 2 veces. 3. Como si las palabras pudieran borrarse si parpadeaba demasiado rápido. A mi alrededor todo seguía igual, clientes hablando, platos chocando, la cafetera silbando como una locomotora cansada. Pero dentro de mí, algo acababa de despertar. Esperanza. Ese verano cambió mi vida. Boulder se sentía distinta. Más luminosa. Más viva. Como si el mundo finalmente hubiera abierto una puerta que antes mantenía cerrada para mí. Durante una sesión de networking, mi tía me presentó a Alan Brooks, un inversionista local conocido por apostar por emprendedores pequeños antes de que el resto creyera en ellos. Alan tenía más de 50 años, una mirada tranquila y esa clase de seguridad que solo poseen las personas que ya vieron triunfar y fracasar a cientos de soñadores. Cuando Diane le habló de Houmis, él no sonrió por compromiso. Escuchó. Preguntó. Analizó. Y luego dijo. Quiero ver lo que construiste. Una semana después, le mostré la app en mi vieja laptop llena de stickers y teclas desgastadas. La interfaz todavía era torpe. Había errores. Detalles mal alineados. Pero Alan no miró las imperfecciones. Miró el propósito. Hay algo honesto aquí, dijo.
No creaste esto para impresionar gente. Lo hiciste para resolver un problema real. Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier elogio. Porque por primera vez alguien veía valor en algo que había nacido de mi dolor. Alan decidió invertir en el proyecto a cambio de una pequeña participación y, más importante todavía, aceptó convertirse en mi mentor. Y desde entonces, mi vida explotó en velocidad. Café. Código. Reuniones. Errores. Correcciones. Desvelo. Otra taza de café. Otra madrugada frente a la pantalla. Alan revisaba mi trabajo 2 veces por semana. Era exigente. Preciso. Si hablaba demasiado rápido me detenía. Tómate tu tiempo. La precisión salva empresas. Nunca me trató como una chica rota intentando sobrevivir. Me trató como una fundadora. Como alguien capaz de construir algo importante. Diane era distinta. Más suave. Pero brutalmente sincera. Una noche me encontró frustrada porque la aplicación seguía teniendo fallas y porque sentía que nunca avanzaba lo suficiente. Sin despegar la vista de su computadora me dijo: construye esto con propósito, no con venganza. Las palabras me atravesaron. Porque hasta ese momento no sabía si estaba creando Homies para demostrarles algo a mis padres. O para demostrarme algo a mí misma. A finales de agosto lanzamos la primera versión pública. Recuerdo quedarme despierta mirando la pantalla mientras aparecía el primer usuario registrado. Luego otro. Y otro. La primera reseña llegó desde Denver. Esta app me salvó el fin de semana. Después llegaron comentarios de Seattle, Chicago, Phoenix, y de pronto Homies empezó a crecer más rápido de lo que podía comprender. La gente encontraba plomeros en minutos. Electricistas confiables. Ayuda inmediata. El sistema no era perfecto. Pero funcionaba. Y eso bastaba. Las noches se hicieron más largas. La presión más pesada. El cansancio más cruel. Pero por primera vez desde que abandoné la casa de mis padres, no me sentía sobreviviendo. Me sentía viva. 3 meses después, Homies alcanzó 10.000 usuarios activos. 10.000. El número parecía absurdo hasta que vi mi rostro en un artículo tecnológico local bajo el titular: la programadora autodidacta que está revolucionando los servicios del hogar. Me quedé mirando la pantalla en silencio, pensando en aquella chica que salió de casa con una sola maleta y una laptop vieja. Ella jamás habría creído que algún día el mundo escucharía su nombre. Cuando cumplí 28 años, Homies ya estaba en todas partes. Lo que empezó como un proyecto desesperado se convirtió en una empresa real con oficinas en el centro de Boulder. Contratamos desarrolladores, diseñadores y especialistas en marketing más inteligentes de lo que yo era cuando empecé. La oficina nunca dormía. Había ideas pegadas en pizarrones, reuniones improvisadas a medianoche y laptops abiertas incluso durante el almuerzo. A veces llegaba antes del amanecer solo para observar cómo la luz caía sobre la ciudad desde las ventanas de cristal. Y cada mañana pensaba lo mismo. Todo esto nació del rechazo. La empresa siguió creciendo. Firmamos alianzas con cadenas de reparación, universidades, programas sociales para madres solteras. Homies dejó de ser solo una app. Se convirtió en algo que realmente ayudaba a personas. Ese mismo año me invitaron a dar una conferencia tecnológica en San Francisco. Subí al escenario frente a cientos de empresarios y desarrolladores. Y hablé sobre fracaso, sobre miedo, sobre lo peligroso que es vivir intentando cumplir los sueños de alguien más. Cuando terminé, la audiencia se puso de pie. Pero lo que más recuerdo no son los aplausos. Son los rostros de algunas personas entre el público. Personas que me miraban como si entendieran exactamente lo que significa sentirse insuficiente, hasta que decides dejar de pedir permiso para existir. Poco después, Diane anunció que quería retirarse. Decía que prefería viajar antes de que las rodillas empezaran a cobrar factura. Fuimos a comer a la misma cafetería donde años atrás yo servía café intentando sobrevivir. Ella se rió mientras le contaba sobre inversionistas, juntas interminables y oficinas nuevas. Antes de despedirnos, le entregué un sobre. Dentro había documentos transfiriéndole una parte de la empresa. Intentó negarse. Pero le dije: tú me diste mi primer escritorio. Mereces esto más que nadie. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y entendí algo que jamás había visto con claridad. Gran parte de mi valentía nació de ella.
Pero el éxito nunca llega solo. Una tarde apareció una alerta en mi teléfono. King y Associates bajo investigación por irregularidades financieras. Sentí un vacío extraño en el pecho. No sorpresa. No alegría. Solo inevitabilidad. El imperio de mi padre empezaba a derrumbarse. Según los reportes, Lydia había tomado parte de las operaciones del despacho después de graduarse de Derecho, pero el escándalo crecía demasiado rápido. Durante días intenté ignorarlo. Me repetía que ya no era mi problema. Pero por las noches imaginaba el silencio en aquella casa. La tensión en la mesa. El orgullo convirtiéndose lentamente en miedo. Entonces una noche recibí una llamada. «Mamá». Contesté después de varios segundos. Su voz sonaba pequeña. Cuidadosa. Como si temiera que yo colgara. «Riley, tu padre quiere hablar contigo». Miré las luces de la ciudad detrás del ventanal de mi oficina. Y por primera vez entendí algo importante. Ya no era la hija buscando aprobación. Era la mujer que construyó su propio mundo desde cero. Respiré hondo. Dile que llamaré mañana. Pero no llamé. Ellos vinieron. Cuando mi asistente dijo que había visitas esperándome en recepción, algo pesado se acomodó dentro de mi pecho. Y en cuanto vi a Richard King parado frente a las puertas de cristal, supe que este momento iba a cambiarlo todo. Mi padre seguía intentando verse imponente. Espalda recta. Mandíbula firme. Orgullo intacto. Aunque por dentro ya estuviera cayéndose a pedazos. Mamá estaba a su lado con una sonrisa nerviosa. Y Lydia permanecía detrás, sujetando su bolso con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. Los llevé a la sala de juntas. Nadie habló al principio. Mi padre observó la oficina. Las paredes de cristal. El logo de Houmis detrás de mí. Pero en sus ojos no había orgullo. Había cálculo. Como si estuviera intentando medir cuánto valía todo, incluyéndome a mí. Finalmente aclaró la garganta. Vinimos a hablar de la empresa. Su voz todavía conservaba autoridad, aunque ya no tenía poder. Mamá intervino rápidamente. Has logrado muchísimo, Riley. Estamos orgullosos de ti. No respondí. Entonces Richard fue directo al punto. Tu madre y yo creemos que nos corresponde una parte. Después de todo, te criamos. Te dimos las bases para llegar hasta aquí. Lo miré fijamente. ¿Quieren dinero? Queremos justicia, respondió. 50%. Sentí algo casi parecido a risa dentro del pecho. 50%. De algo que jamás ayudaron a construir. Entonces recordé aquella cena. La amenaza. El rechazo. La puerta cerrándose detrás de mí. Y dije con calma. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando decidí no estudiar derecho? Su mandíbula se tensó. Si abandonas la ley, no esperes nada de mí. El silencio cayó sobre la sala. Pesado. Incómodo. Definitivo. Me dieron absolutamente nada, continué. Y aún así construí todo esto sola. Mamá intentó acercarse emocionalmente. Riley, solo queremos arreglar las cosas. La miré sin enojo. Solo con claridad. ¿Arreglarlas? Lo justo habría sido creer en mí cuando todavía necesitaba una familia. Nadie respondió. Lydia bajó la mirada. Cuando finalmente levantó la cabeza, vi algo que jamás había visto en ella. Arrepentimiento. Nunca pensé que terminaría así, susurró. Asentí lentamente. Yo tampoco. Mi padre exhaló con frustración. Eres una malagradecida. Sonreí apenas. No por felicidad, sino porque finalmente entendía algo que antes me destruía. La gratitud no significa permitir que quienes te rompieron reclamen el mérito de tu reconstrucción. Richard empujó la silla hacia atrás y se levantó. Mamá lo siguió. Lydia dudó unos segundos antes de caminar detrás de ellos. Ninguno se despidió. La puerta se cerró lentamente y sus reflejos desaparecieron entre las paredes de cristal. Me quedé sola en silencio mirando la ciudad encenderse detrás de las ventanas. Y mientras las luces brillaban sobre el horizonte, pensé en todo lo que me quitaron. Y en todo lo que jamás podrían volver a tocar. Ya no sentía rabia. Solo distancia. Esa clase de distancia que no nace del odio, sino de finalmente entender cuánto vales, incluso después de que las personas que debían amarte intentaron convencerte de lo contrario. Ellos construyeron muros hechos de expectativas. Y yo construí una vida más allá de ellos.
2 días después regresaron. Pero esta vez no venían solos. Venían con un abogado. La recepcionista llamó antes de dejarlos subir. Su voz sonaba incómoda, casi nerviosa, como si presintiera que algo desagradable estaba a punto de ocurrir. Le dije que los dejara pasar. Cuando las puertas del elevador se abrieron, Richard King salió primero. El mismo traje oscuro. La misma postura rígida. La misma necesidad enfermiza de parecer un hombre que todavía tenía control. Mamá venía detrás de él, pálida bajo las luces de la oficina. ¿Y Lydia? Lydia parecía apenas una sombra de sí misma. A su lado caminaba un hombre con saco gris y un portafolio impecable, de esos que parecen más caros que honestos. Se presentó rápidamente como su abogado, mencionó su nombre sin importancia y luego me entregó un sobre grueso, pesado de formalidad y arrogancia. Mis clientes están presentando una demanda, dijo. Solicitan compensación financiera y propiedad parcial de Houmis. Escuché en silencio. Las palabras sonaban ensayadas. Vacías. Pero aún así cada sílaba golpeaba como un eco viejo intentando regresar a mi vida. Mi padre me sostuvo la mirada. Podemos hacer esto más fácil para todos, dijo. Acepta un acuerdo. No vale la pena pelear. Tomé el sobre. Ni siquiera lo abrí. Solo lo doblé lentamente entre mis manos. Y respondí. Ustedes ya hicieron que valiera la pena. El abogado aclaró la garganta y comenzó a hablar de aportaciones parentales, equidad moral, derechos familiares. Pero nada de eso importaba. Porque no estaban peleando por justicia. Estaban intentando reescribir una historia donde ellos nunca creyeron en mí, hasta que mi éxito tuvo precio. 3 meses después, el juez desestimó el caso por completo. Sin fundamentos legales. Sin derecho alguno. Sin reclamo válido. Ni siquiera asistí a la audiencia. Mi equipo legal me envió el resultado por correo electrónico. Unas cuantas líneas cerrando un capítulo que llevaba años pudriéndose. Pero la verdadera sentencia había sido dictada mucho antes. En cada vez que me hicieron sentir insuficiente. En cada silencio. En cada rechazo disfrazado de disciplina. Richard vendió la casa familiar poco después para cubrir deudas. La enorme propiedad en Willow Creek fue vaciada lentamente. Los muebles desaparecieron. Las lámparas de cristal fueron desmontadas en silencio. Y los vecinos comenzaron a murmurar sobre la caída de los King. Aunque jamás tuvieron el valor de decirlo de frente. Mamá desapareció de los eventos sociales. Sus amistades de caridad encontraron nuevas personas exitosas junto a quienes tomarse fotografías. Y Lydia. Meses después su nombre apareció en los periódicos. La asociación estatal suspendió su licencia como abogada. Había falsificado documentos fiscales mientras manejaba cuentas de clientes. Nunca me llamó. Yo tampoco la busqué. Entre nosotras ya no quedaba familia. Solo el eco de decisiones que ninguna podía deshacer. Una mañana, caminando por el centro de Boulder, me detuve frente al antiguo edificio de King y Asociates. El letrero con el apellido King todavía seguía ahí, apenas visible debajo del polvo y el abandono. Me quedé observándolo durante mucho tiempo. Recordando a la chica que esperaba sentada en ese lobby intentando hacerse pequeña. Lo suficientemente pequeña para ser aceptada. Entonces hice algo que ni yo misma esperaba. Compré el edificio. No como venganza. No como trofeo. Sino como recuperación. Meses después, tras una renovación completa, el lugar reabrió bajo un nuevo nombre. Houmis Learning Center. Un espacio para jóvenes programadores sin dinero para pagar universidad. Las paredes fueron pintadas de blanco. Había computadoras nuevas, pizarrones llenos de ideas y esa energía extraña que tienen los lugares donde todavía vive la esperanza. El día de la inauguración subí a un pequeño escenario frente a decenas de estudiantes nerviosos. Detrás de mí aparecían sus rostros en una pantalla gigante. Algunos sonreían. Otros parecían aterrados por el futuro. Y entendí perfectamente cómo se sentían. Respiré profundo. Y dije, hay cosas que solo pueden construirse desde cero. Ese es el punto. Por un segundo nadie habló. Luego llegaron los aplausos. Suaves. Firmes. Como el sonido exacto de una herida terminando de cerrar. Esa noche, después de que todos se fueron, caminé sola por los pasillos vacíos. Las paredes de cristal reflejaban mi rostro. Más adulto. Más tranquilo.
Ya no estaba buscando aprobación en ninguna parte. Afuera, la ciudad brillaba bajo la oscuridad. Y por primera vez en años, se sentía como hogar. Un año después pasé por la vieja casa familiar una última vez. La reja estaba torcida. La pintura descascarada. Las ventanas oscuras como ojos cansados. La hiedra trepaba por las paredes como si la casa misma intentara esconder su pasado. Me quedé dentro del coche observando cómo el tiempo había destruido algo que antes parecía intocable. No había voces. No había música. Solo viento atravesando los barandales rotos del porche. No bajé del auto. Algunas puertas ya no necesitan volver a abrirse. Esa misma noche fui a visitar a Diane. Vivía en una pequeña cabaña a las afueras de Boulder llena de libros viejos, tazas disparejas y el sonido suave de una radio antigua. Cocinamos juntas mientras nos reíamos de los primeros años. De cuando yo apenas aprendía a programar y quemaba el pan al mismo tiempo. Ella me miró con esa calma que siempre la acompañaba y dijo: «Yo sabía que ibas a construir algo importante». «¿Por qué?». Sonrió apenas. «Porque nunca lo hiciste por orgullo. Lo hiciste con propósito». Cuando regresé a casa encontré mi correo lleno de artículos sobre mí. Uno de los titulares decía: «De desheredada a líder de la industria tecnológica». Me quedé mirando la frase durante varios segundos. Qué extraño era reducir años de dolor, miedo y reconstrucción a una sola oración. Pero la verdad era otra. El éxito había dejado de sentirse como venganza hacía mucho tiempo. Ahora se sentía diferente. Más silencioso. Más estable. Como una paz que ya no necesitaba explicarle a nadie. Semanas después llegó una carta de Lidia. La letra se veía cuidadosa, como si hubiera reescrito cada línea muchas veces antes de enviarla. Pidió perdón. Dijo que finalmente entendía lo que yo había sentido durante todos esos años. Leí la carta una sola vez. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé dentro del sobre. Porque algunas disculpas no necesitan respuesta. Solo silencio. Esa noche abrí mi laptop para revisar la última actualización de una nueva función de Houmis. La pantalla iluminó la habitación oscura con ese resplandor azul que me había acompañado desde el principio. Escribí la última línea de código. Esperé. El sistema compiló. Y entonces aparecieron unas palabras en la parte superior de la pantalla. Built from nothing. Construido desde la nada. Sonreí lentamente. Cerré la laptop. Y dejé que la habitación volviera al silencio. Porque entendí algo que nadie podrá quitarme jamás. Tu verdadero valor no desaparece solo porque otros no sepan verlo. El reconocimiento llega cuando dejas de perseguir aprobación y empiezas a construir identidad. A veces cuando alguien te dice: «No recibirás nada». No es una maldición. Es el inicio de todo. Porque comenzar desde cero no significa tener menos. Significa tener la libertad de decidir qué significa realmente tenerlo todo. Y quizá esa sea la clase de riqueza que nadie puede heredar. Porque solo se consigue sobreviviendo a lo que intentó destruirte.